En este programa vas a encontrar altas dosis de humor, camaradería, buen rollismo, palabras malsonantes, opiniones impopulares, algún canturreo, hype y más hype. He dicho ya hype. Y si no eres una persona con un gran ángulo de tolerancia, será mejor que escuches otra cosa. Así somos de majos. ¡Ea! Hola, muy buenas. Estás escuchando Ludógenes, un podcast sobre juegos de mesa y rol. Yo soy Daemonium y en esta mesa virtual, pues nunca lo digo bien, oye, siempre me engancho en el mismo sitio. Y en esta mesa virtual, hoy me acompaña Silvestre Pastor, autor de la serie de juegos Aventura Z, editada por Sacatrus. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ya tenía ganas de venir aquí. Guay, yo tenía ganas de entrevistarte. Tengo que decir que todo esto ha surgido así un poco a lo loco, porque me puse a escribir por Twitter, le consulté unas dudas a Silvestre y enseguida salió la chispa y dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos en el podcast? Ah, pues sí, pues venga, pum. Hay que decir que Silvestre es una persona ultra accesible y súper amable. En todo momento me ha contestado a cualquier momento y a cualquier hora, sin ningún problema. Y yo dándola de turra al pobre. Pero no, sinceramente, es que ni siquiera tenía idea de que eras podcaster y mira que yo te oigo bastante a iVoox, sobre todo, los podcasts y tal, y digo, ay, pues mira, me están preguntando unas cuantas dudas, nada duro, no es por nada, pero a ver, tío, que tienes un programa, léete el reglamento con más detenimiento. Tienes razón. Pero no, lo cierto es que me estuviste haciendo ahí un mensaje privado a través de Twitter y yo, ay, pues mira, qué guay, un jugador ahí o jugadora, porque claro, Daemonium, digo, vale, pues los demonios pueden ser de muchos tipos. Y digo, vamos a contestarle tal. Y nada, nos ponemos a hablar y una charla amistosa, y digo, hostia, mira qué accesible y todo eso, para que me gusta interactuar con los jugadores, porque al fin y al cabo es lo que me hace mejorar a la hora de hacer juegos. Pues luego surgió y dice, no, pero si tengo un podcast y tal, y yo, mira, pero si es famoso. Sí, claro, y eso cuando fue, hace 3 o 4 días aproximadamente. Sí, hace nada. Fue pues nada, ahí, que estaba yo literalmente jugando al juego y me salió una duda, digo, pues, oye, ¿qué coño? Digo, si yo sé que Silvestre está ahí en Twitter, pues le pregunto. Y sí, pregunté y contestó, ¿no? Y ahí empezó la fiesta. Claro. Pues nada, hoy te tenemos aquí para saber un poquito más de ti. A mí, por ejemplo, me gustaría un poco que nos dieras un poco tu background lúdico, ¿no? De dónde vienes, de qué vienes de jugar. ¿Qué es lo que nos has jugado? Vale, pues para empezar, porque explicaría muchas cosas, yo tengo 46 años, ahí como 46 soles, y eso significa que llevo mucho tiempo aquí en el mundillo. Pero ¿qué ocurre? Cuando tienes unos 8 años o así, lo primero que te viene a la mente cuando te comentan de juegos de mesa, pues es el parchís, el ajedrez, las damas y poquito más. Y de repente me presentaron unos amigos que de hecho jugamos en la calle a El Imperio Cobra, a mitad de los 80, bueno, a finales de los 80, pero bueno, cuando tienes 8 o 10 años aproximadamente. Y yo decía, bueno, ¿pero esto qué es? Que existen más cosas aparte del parchís. Y claro, al principio te vas jugando en plan, pues como cualquier otro aficionado, pero es que lo llegué a comentar en otra ocasión, pero es que casi te podría decir el momento, incluso el minuto, si me pongo a buscarlo por internet, posiblemente, en el que dije, ¡guau! Me encantaría ser autor de juegos de mesa. Y es que, no sé si te acuerdas, pero por aquella época solamente estaba Televisión Española, solamente había 2 canales de televisión cuando éramos muy críos, y antes de que llegaran las autonómicas y Teleporcable y todo eso. Y por aquel entonces, los sábados por la mañana, básicamente los padres nos entretenían, por no decir a los niños, deja de molestar, ponte en la televisión y ponte a ver lo que sea. Y yo tenía la costumbre de ir a casa de mis primos, y el sábado por la mañana siempre te ponía películas de dibujos animados por la mañana. Y una de ellas era El vuelo de los dragones. Por eso te digo que podría llegar a saber cuál es, o vamos, peliculón. La verdad es que no, pero bueno, está inspirado en un libro clásico, etcétera, e hicieron una versión también a finales de los 80, etcétera, y lo llegaron a poner en televisión. Y en esa película, al cabo de unos 10 minutos aproximadamente, el protagonista está hablando con un librero que está intentando venderle un juego de mesa que había hecho él mismo. Y claro, yo es que estaba en ese momento alucinando, ese momento en el que te da un vuelco el corazón y dices, ¡guau! Yo me quiero dedicar a esto. Porque el propio librero, el personaje le dice, ¡guau! ¿Esto crees que vale
$10.000, pero lo comenta como si fueran centavos y claro, ya alucinando diciendo, oye, que hay gente que hace juegos de mesa, ¿no? Y a partir de entonces dije, hostia, qué guay, cómo molaría tener un juego de mesa. Entonces me puse a hacer mis primeros prototipos que eran absolutamente infumables y bueno, y a partir de ahí me dio el gusanillo, ¿no? Y luego ya sabes, con la adolescencia, la universidad, los primeros trabajos, etcétera, pues como todo buen politoxifriki que se precie, como la mayor parte de los oyentes que nos estarán oyendo ahora mismo, pues no te dedicas solamente a una cosa, no solamente a los juegos de mesa. También te encantan pues los videojuegos, la lectura, pues juegos de cartas como Magic o videojuegos, pues la época de la PlayStation. Todas esas cosas que en nuestra época, porque yo tengo un poco menos que tú de edad, todas esas cosas que en nuestra época estaban como mal vistas, ¿no? Eras el bicho raro si hacías esas cosas. Sí, pero... no ibas en el mainstream y eras un tío raro, jugabas a Magic, hostia, cuidado. Sí, pero yo me defendía con una cosa, digo, vale, soy el bicho raro, perdona, pero resulta que todo el mundo que conozco que tiene mis mismas aficiones son personas bastante tranquilas, bastante cultivadas dentro de lo que cabe, aunque sea solamente cuestión de leer libros de fantasía y todo eso. Y claro, una vez te pones a leer libros de fantasía, tampoco te importa leer otro tipo de libros. Y dices, pues igual no tienen tanta razón los medios de comunicación, que igual se sienten un poquito amenazados por otro tipo de entretenimiento que no sea el suyo propio que te están vendiendo. Y claro, te pones a juntar una cosa con la otra y dices, pues mira, los juegos de rol parece ser que no tienen nada malo, o por lo menos nunca he tenido ganas de salir con una katana a matar a la gente. A veces sí, bueno, tal vez. Bueno, sin embargo, hoy día en el trabajo seguro que alguna vez lo has pensado. Pues dicho, más de una. A este le daría con la katana. No, los compañeros son muy buenos, pero como en todo trabajo, hay algunas decisiones corporativas que igual no están tan bien planteadas. Pero bueno, el caso es que en cuanto a mi trayectoria lúdica, pues siempre he estado haciendo juegos de mesa. Con mayor o menor suerte, o a lo mejor te dabas 2 o 3 años de plazo porque, oye, es que acaba de salir la PlayStation 1 y está pirateada porque yo la compré de segunda mano, o sea que, en fin, eso básicamente tenía excusa. Y también estaba otra cosa, que con 20 años no estás pensando precisamente... No estás precisamente pensando en hacer juegos de mesa, estás pensando en hacer otras cosas. Exactamente, y con lo de las primeras novias y todo eso, la universidad, bueno, vamos, años locos. Pero sí, esas cosas van evolucionando. ¿Y qué ocurre? Que... hace ya unos cuantos años, 10 o 15 aproximadamente, me dijo, oye, ¿y si me tomo un poquito más en serio, aunque sea solamente parte del hobby y todo eso, porque soy muy completista? Y, bueno, como verás en los propios juegos de Aventura Z, que una vez me empavo del tema, pues voy hasta el fondo. Y entonces me dijo, oye, ¿y qué tal si me planteo esto de hacer juegos de mesa, pero un poquito más como si fuera como una carrera, ¿vale? No me voy a tirar 5 años estudiando juegos de mesa, está claro, pero, oye, todo esto tendría que tener un origen, ¿no? Entonces me puse a estudiar porque esa es la palabra, básicamente, lo que sería la historia de los juegos de mesa, los grandes clásicos alemanes, los clásicos de verdad, como el Senet, el ajedrez. ¿Sabías que el ajedrez al principio era para 4 jugadores y se utilizaban dados? Ni idea. Pues sí, fíjate, se ha evolucionado. O que luego derivó en el Go o en las damas, que se llaman aquí damas chinas, pero no son chinas, son más o menos europeas. Bueno, el típico de juegos clásicos, de cómo se iban desarrollando, etcétera. Los propios dados, incluso los componentes. Los dados se consideraba, dados de 6 caras, por supuesto, como algo mágico, porque todas las caras sumaban 7. El 7 es el número humano. Bueno, te empezaban a meter un montón de historia y luego cuando te pones a evolucionar un poquito más hacia la Edad Media, por ejemplo, el juego de la Oca. El juego de la Oca es más viejo que vamos, tiene siglos de antigüedad. Y resulta en el juego de la Oca, el clásico, el de tiras un dado o 2 dados, porque cada cosa tiene sus reglas, y vas cayendo en el pozo o en la Oca o cada uno de los dibujitos, esos dibujitos, en realidad el juego de la Oca tenía un sentido bastante lógico, que era era como un juego de introducción o de explicación. Tú imagínate un abuelo, estás en una época feudal, tienes el juego de la Oca, y cada vez que el niño caía en un sitio le contaba un pequeño cuento relacionado
niño, no te salgas del camino, porque si no vas a tirar 2 casillas para atrás, etcétera, ¿vale? O sea, todo tenía una explicación. Y de hecho, entonces yo decía, vamos a ver, incluso en el ajedrez estás contando una batalla, al fin y al cabo, ¿vale? Por cierto, anécdota curiosa, en el ajedrez, al principio, el ajedrez persa, la reina tenía barba, porque la barba era un símbolo de poder. O sea que es que te están contando historias incluso en juegos que son puramente abstractos. Y entonces yo decía, mira, lo que más me gusta de los juegos, especialmente de los juegos actuales, ¿vale? Porque no estaba jugando al Senet ni al juego de la Oca. Lo que más me encanta son las historias. Y yo, si me pongo a hacer un juego, me encantaría contar una historia. Y a partir de entonces, todos los juegos que hago, básicamente el principal elemento que tengo es el elemento narrativo, pero también tiene que ser divertido con todo lo que has aprendido, y eso nos lleva a el momento actual, en que ya he publicado 2 juegos, y bueno, los que queden, ¿vale? Y que sean muchos más, ¿eh? Que sean muchos más. Oye, pues tienes ahí un buen background lúdico. Me imagino que eres jugador de juegos temáticos, por si te gusta tanto la narrativa. Sí, y de Eurogames también, que se aprende bastante. Pero sí, principalmente de juegos temáticos. Sí, señor, o sea, como Dios manda. Y vivan los dados. Exacto. Y si puedes reducir un juego de 100 pavos o de 150 en uno de 25 euros, pues mejor. Mejor también. Que mejor, sí señor. Sí, señor. Bueno, quería preguntar también de dónde te surge la idea para crear el primero, por ejemplo, de Aventura Z, que es la línea que te ha publicado Zacatrus. Sí. El Lovecraft. ¿De dónde te sale la idea del formato, de la historia, del querer hacer un juego de este tipo? Pues supongo que una combinación de muchas cosas, pero principalmente lo que quería comentar o poner en el propio juego era la experiencia de una partida de rol en la que yo fuese el máster o el director de juego y que los jugadores de la llamada de Cthulhu, por si suena, de Chaosium, que fueron los primeros que lo sacaron a mitad de los 80 o principios de los 80, junto a Dragones y Mazmorras. Y yo decía, bueno, esa experiencia en sí no el juego, ¿vale? Porque no es un juego de rol. Pero la experiencia en sí se deja mucho que desear en la mayor parte de los Ameritraser o juegos temáticos que están en el mercado, que principalmente se fijan en lanzar dados, matar al bicho que tienes delante, te cuentan un poquito de historia hacia el principio, o incluso cuando has acabado el mapeado, etcétera, pero te quedas un poquito de decir, oye, es que entonces combatir simplemente son los problemas que no me estás poniendo delante para llegar a un fin y que puedas seguir leyendo la historia, ¿no? Y entonces dije, pues, a ver si se puede juntar una cosa con la otra. Tal vez no sea tan interesante meterlo en el concepto de un juego de rol o de un juego temático o Ameritrash. Vamos a intentar hacer una mezcla de ambos y ya que estamos, oye, ¿y por qué no le añadimos más cosas? Porque al fin y al cabo nada me impide utilizar, igual que la mayor parte de los buenos Eurogames, utilizan diversas mecánicas como el draft o, en fin, un montón. Pues con los juegos temáticos creo que también se podría hacer. Así que empecé a escribir una historia, al principio basado en H.P. Lovecraft, porque me encantaba cuando era niño, obviamente. Y digo obviamente porque cuando eres un poquito adulto y dices, joder, tío, te falta un poquito... en fin, eres buen escritor, pero no eres el mejor, precisamente. Básicamente no tienes personajes ni siquiera protagonistas, simplemente te preocupa más por describir la escena que por tirarte dos páginas diciéndote, ¡guau! Lo que vas a encontrar al otro lado de la puerta va a ser terrorífico, y 2 páginas después dices, sí, se encontró una persona muerta. Tú, hostia, qué horror, ¿vale? Hoy en día, pues no. A lo mejor en 1920, en esa década, sí que era horroroso, ¿vale? Pero hoy en día esas cosas han cambiado. Y respondiendo a tu pregunta, pues básicamente hacer una mezcolanza. De dónde se origina hacer un juego de rol en un juego de mesa. Perdona, la experiencia de un juego de rol o de un libro-juego en un juego de mesa. Y eso implica no solamente combates y toma de decisiones, sino también puzzles, acertijos, inspiración muy fuerte. Por ejemplo, como te he comentado antes, la época de PlayStation 1 o PlayStation 2 o cualquier consola que se hubiese jugado por aquel tiempo, igual que hoy en día se siguen jugando. Juegos como Resident Evil, que tiene una fuerte carga narrativa y también combates, o Dino Crisis, o sea, Soul River, en fin, muchos juegos de aquella época, de finales de los 90, principios de los 2000, que tenían una carga narrativa y que rompían con lo que
había anteriormente en el mundo de los videojuegos. Y yo creo que se puede hacer lo mismo, no soy el primero en hacerlo, evidentemente, pero que se puede hacer lo mismo con los juegos de mesa. Y bueno, espero responder a tu pregunta porque ya es que me ando por las ramas. En cuanto me pongo a hablar de juegos de mesa, vamos, me suelto. Yo de normal soy bastante tranquilito, pero en cuanto a esto, el tío más extrovertido del mundo, te lo puedo asegurar, y tengo aquí para el rato. Pues bueno, ahora sabemos un poquito de dónde surge la idea. Falta un poco el tema del formato. ¿Por qué una libreta? Porque al principio, mira, Aventura Z, yo lo que tenía claro es que no tanto en Lovecraft o Héroes o la que será la tercera parte, no quería que el formato fuese variable o muy variable. Lo que quería hacer es, bueno, como un sistema, la verdad es que queda un poco pedante decirlo, ¿no? Pero porque mucha gente lo hace igual, pero digamos, juegos actuales, Zombicide, pues es el mismo sistema que están vendiéndotelo una y otra vez desde hace 10 años y les va fantásticamente a Culminion Road o Camón, como se llaman ahora. Vale, pues lo que sería un sistema con reglas no estrictas sino firmes, que a la gente le resultase sencilla, que se pudiese ir evolucionando y básicamente es eso. De todas formas, que me había preguntado exactamente. ¿Por qué una libreta? ¿Por qué una libreta? Vale, ¿por qué una libreta? Porque al principio eran cartas, pero juegos de cartas hay a montones. Y entonces vi la posibilidad de las libretas como elemento de juego y de desarrollo, y que me iba como anillo al dedo. Aparte, era perfecto para poder poner los mapas. De hecho, en el Lovecraft los mapas los hice yo con Photoshop. En Héroes no, en Héroes lo cogió Alberto Cernuda, que es un auténtico crack. Y los saco así. Pero es que una libreta te permite, por ejemplo, lo de 40 mapas no podría ser posible con un juego de temático o una Ameritrash que utiliza los setas de cartón. Sí, se puede poner mucha variedad, pero al fin y al cabo te acabas o bien cansando o no pues es hacen tan repetitivas. Útil. Sí, aparte también le costaría más dinero al jugador a la hora de comprar el propio juego, porque una libreta es mucho más económica, es más atractivo, más rápido de poner, y una de mis reglas doradas, por así decir, es, mira, mis juegos se explican en 5 minutos, pero se complican soberanamente a la hora de jugar. No porque se le añada reglas, sino porque yo mismo pongo minijuegos en el propio juego que le vayan dando variedad. Y si has jugado a Eres, ya sabes a lo que me refiero. Hay algunos mapas que tienen pliques, otros que son puramente de puzzles o de resolución de acertijos, o unos que son solamente un combate, o cosas así, que haya variedad, que no se tenga que limitar a las reglas. Y por eso nunca ganaré un concurso, porque claro, el primero que me lea las reglas dice, pero si esto es una mierda de reglas, claro, tirar dos dados, pues aquí tirar los dados que te digan, sacar un doble, un triple o una secuencia, por cierto, inspirado en el póker, como la mayor parte del número de la gente sabrá. Al principio pensaba en utilizar dados de póker, pero dije, oye, es que igual la gente no sabe jugar a póker, ¿vale? Yo tampoco sé jugar a póker. Muy bien, sé las reglas, ¿vale? Pero nada más. Y dije, no, pues vamos a simplificarlo un poco y tal. Y entonces entre la libreta, los dados, las cartas, el despliegue rápido, es decir, cómo facilitar el juego a los propios jugadores, que lo desplieguen rápido, que en 5 minutos se haya explicado y que luego se vaya... Es que complicar es una palabra que no debería haber empleado. Tal vez variedad, que haya mucha variedad en reglas, pero que no se tengan que explicar necesariamente en el propio reglamento. Para eso es una libreta. Fantástico. Además es un formato súper portátil, que ya te lo decía fuera de micro, para mí es genial, porque me lo llevo a cualquier sitio, me voy de vacaciones, me ocupa nada, me lo llevo, tengo allí para jugar, vamos, hasta aburrirme. Bueno, unas 12 o 14 horas son de la campaña entera. Que por cierto, eso me gustaría aclararlo. Mira que me lo comentan muchas veces. Oye, ¿y la rejugabilidad? Y digo, mira, normalmente comentas la rejugabilidad porque estás acostumbrado a jugar a Eurogames, en los que se valora mucho, por ejemplo, Ciudadelas. Pues es el rey de la rejugabilidad o ese tipo de juegos, ¿vale? Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que cogiste un juego de toda la colección que te estoy viendo? Porque estamos a través de cámara y te estoy viendo una colección tremenda y gigante. Y solo ver la mitad. Y solamente estoy viendo la mitad en la parte trasera. Y la mayor parte de los jugadores que nos estén escuchando seguramente tendrá por lo menos 30 o 40 o más.
títulos en sus alacenas. Por ahí. Unos cuantos más. Vale, ¿cuántas veces le has dedicado a un juego al azar que puedes elegirme unas 12 o 14 horas de juego y que no se haya repetido nada, que la historia haya seguido evolucionando? Pues te puedo decir alguno que ya no está en la balda, sí, por eso, pero te puedo decir alguno pues que sí que pero claro, juego que tiene expansiones, que tiene historias, que claro, aquí habría que sumar para comparar el volumen 1, el volumen 2 con el volumen 3, con todo lo que le vayas añadiendo. Ahí estamos, es que considéralo como una película muy larga, que te sale muy barato, pero que lo que tienes que disfrutar al fin y al cabo es la experiencia de hacerlo. Por eso puse en el propio reglamento un pequeño párrafo casi al principio para hacer mención precisamente a los jugadores completistas, que es como soy yo, al fin y al cabo. Si te gustan los juegos temáticos, lo quieres leer hasta todo, o sea, te quieres enterar de toda la historia. Y los jugadores completistas son los que considero que en vez de elegir el camino más rápido o más corto para llegar hasta el final de la aventura, que es perfectamente válido, también lo tuve en cuenta a la hora de diseñar el juego. Yo decía, bueno, y aquellos que quieran leerlo todo en vez de volver a jugar o que quieren coger el juego y vendérselo o regalárselo a un amigo una vez jugado, etcétera, digo, pues, ¿cómo le respetaría eso? Y bueno, creo que al fin y al cabo lo he desarrollado bien, porque unas 10 horas a 14 horas, si juegas en solitario se juega menos, tardas unas 10 horas aproximadamente porque lo piensas claro, directamente, no lo estás leyendo en voz alta, no lo estás discutiendo con la pareja o con el amigo con el que estés jugando, pero aún así yo creo que es una cantidad de tiempo bastante decente para dedicarle a un juego. Está muy bien, sobre todo los que les gusta hacer las matemáticas de, a ver, cada partida me cuesta no sé cuántos euros y no sé qué. Bueno, aquí lo puedes contar por horas. Sí, un juego que te vale 20 y pocos euros, divídelo entre las 14 horas, pues eso, te sale súper regalado. O sea, realmente te sale muy, muy a cuenta. Y es como me has comentado, las temáticas, no es por nada, pero es que sí que es verdad que parece que he dado un poquito en el clavo, ¿eh? Sí, bueno, claro, es que has ido a tocar la patata, chulú, dragones y mazmorras, y lo que vendrá, que seguro que nos tendrás preparado algo también del mismo tipo, de lo que nos gustan los frikis. Pues sí, eso sobre espero, la rejugabilidad, yo siempre digo lo mismo. Un juego narrativo, temático y tal, que te cuenta una historia, es como ir a ver una peli, ¿no? Tú vas a ver una peli al cine y te gusta. ¿Vas a ir a volverla a ver? Tal vez sí, pero no puedes esperar tener las mismas sensaciones que la primera vez, porque ya te han descubierto todo, ¿no? La parte de descubrir qué te va a contar, qué historia te van a contar, ya te la han contado. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Puedes volver a jugarlo? Sí, tomando otros caminos, porque haya un poco más de variabilidad, que en una peli eso no lo puedes hacer. Pero al final es que te lean una historia, o es como leerte un libro, ¿no? Tú te lees un libro, lo terminas y lo guardas, y si te lo quieres leer otro día, te lo vuelves a leer. No será lo mismo. Te fijarás en otros detalles, en otras cosas, pero no es un juego para rejugar 20.000 veces como puede ser un Eurogame al uso. Es un juego para que te juegues la historia y lo disfrutes al 200%. Pero es que rejugarlo, digamos que sean 10 horas de juego, es que rejugarlo 4 veces serían 40 horas de juego. Oye, perdona, hay otros juegos muy interesantes, claro, como el volumen 1 y el volumen 2, por ejemplo. Pero, ahí. Vale, que ahí lo tienes, pero sí, hay otras cosas que hacer, y lo que importante es más bien el camino más que el final en sí. Aunque los finales también me han dicho que a la gente le ha molado bastante, sobre todo porque hay un montón de variabilidad. Por ejemplo, en Lovecraft hay... en realidad yo dije que había unos 5 finales o así por aventura, pero en realidad había 8 o 10 aproximadamente, porque quería que la gente lo descubriese. Y con el héroe sí que he sido más comedido, siempre hay 5 finales, uno es el final verdadero, un final oculto como recompensa a la gente que se le ocurre, por así decirlo, unos cuantos finales que te den agridulces, por así decirlo, y espero que, desde aquí lo digo ya como autor, espero que todo el mundo haga trampas y cuando llegue al final del juego digo, bueno, si eso vamos a rebobinar un poquito y vamos a elegir la otra opción a ver qué ocurre, ¿vale? Pero bueno, lo considero totalmente lícito. Yo tengo que decir algo que además, bueno, esto ya lo habíamos comentado tú y yo, y es que eres un trolazo, ¿eh? Eres un trolazo. En Héroes lo he podido decir, pero con la boca abierta. No, lo he dicho en el grupo de Ludo. Soy un máster de rol. ¿Qué ocurre con los másters de rol? Que cuando te lo ocurren muchísimo durante toda la semana para hacerte una partida, ahora ya no hago de máster, ¿vale? Pero en su momento, con los 20 años y todo eso, sí que lo hacía.
cuando te lo curras muchísimo para prepararte una partida todo original, con el monstruo final, etcétera, y tienes una pantallita de máster que básicamente te está ocultando las tiradas que vas haciendo, y llegan los héroes o jugadores y al primer minuto te han matado al bicho, pues tú te pones con cara de póker diciendo a los otros, no, es que ha esquivado, ha hecho no sé qué, no sé cuánto. Claro, la principal característica de un máster no solamente es la imaginación y el conocimiento de las reglas, sino el improvisar. Hay que saber improvisar. Hay que anticiparse a lo que van a hacer los jugadores. Y sí, evidentemente soy un trolazo, tengo que admitirlo. Y me encanta, la verdad es que me encanta porque me río mucho y sé que la mayor parte de la gente que esté descubriendo esos troleos que les hago cuando están jugando, se van a reír. Se van a reír o bien se van a cagar en mí. Pero bueno, sigue siendo lo mismo. Por lo menos te he causado una emoción más o menos positiva o fuerte de lo que vas a encontrar. Tengo que decir que me he reído mucho. ¿A que sí? En Héroes, sin entrar en spoilers, hay una escena al principio que tras una puerta sucede algo. Ya el que lo juegue ya lo verá. Ya veréis que sucede algo que te deja un poco con la boca de ¿qué ha pasado aquí? Y luego pero un poquito más una adelante... situación lógica. Es que, por ejemplo, en Héroes es cierto que es medieval fantástico, pero lo primero que quería hacer yo era, vale, vamos a hacer algo medieval fantástico, pero no basado puramente en la fantasía, sino que sea un mundo que tenga sus reglas, que sea relativamente realista, si se puede decir. Es decir, hay un montón de razas humanoides, por así decirlo, inteligentes. Pues, ¿qué es lo lógico? ¿Que se estén matando entre ellas? No, lo lógico es que cohabiten, pues, si algunos sean racistas o no, ¿vale? Pero lo lógico es que cohabiten, no que se pongan a hacer una guerra de exterminio. Claro, se ponen a hacer una guerra de exterminio contra los típicos orcos o los goblins, pues esas cosas no van a pasar. ¿Y cómo se procrea la gente? Pues a la antigua usanza. Vale, pues una de esas cosas... No des más pistas. Hay que meterlas en el juego. Pero da igual, es que soy un troll, van a caer. Es que van a caer. Es que van a caer. Es como también un poquito más adelante hay una escena, y esto sí lo puedo decir porque hasta que no caigan no lo van a saber, cosa que en la otra puede ser que caigan, puede ser que no. Cierto. Hay un momento en el que a mí me ha pasado más en mis partidas de rol de hace un montón de años, en las que siempre venía un grupo de niños y te robaba algo. Pues aquí también. Y me encantó el guiño ese, es que me encantó, me reí un montón. Digo, ¿será cabrón? Lo puse y me roban el dinero. Lo puse 2 veces. La primera es en el primer mapa, con lo que no es demasiado spoiler. Simplemente cuando estás cruzando de un mapa a otro, estás subiendo unas escaleras en una taberna, en una ciudad medieval fantástica. Llega un niño y te roba la bolsa. Pues lo primero que haces, ¿qué vas a hacer? ¿Le partirle el cuello? No. El personaje dice, mira, le coges de la oreja, le das un coscorrón, haces que te devuelva el dinero y lo dejas ir, porque sería lo lógico que te vaya a ocurrir. Claro. Y cuando por fin dice, qué guay, ya han intentado robarme, no va a pasar nada, ¡plac! De ahí el troleo. ¿Vale? Entonces viene el mismo con los amiguetes y te hace ¡rasca! Ahí estamos. Y te ventila la bolsita. Dices tú, la madre que lo parió. Pero sinceramente, si estás en la zona en la que estás de esa ciudad, que no diré cuál, ¿realmente crees que te va a ocurrir algo que no sea eso? Es que, o sea, te sorprende. No, pero me gustó porque, claro, tú estás centrado ahí en investigar, en tal, ¿no? En buscar tal. Y no te lo esperas. Claro, luego caes, tienes toda la lógica del mundo. Estoy en medio de la calle, en una zona, pues no muy buena. Pues es que es súper normal que pase esto. Pero me encantó porque me recordó el guiño este típico de los juegos de antes, donde siempre pasaba algo por el estilo. O te robaban unos chiquillos, o pasaba alguien con una carreta, te atropellaba y te mangaban todo lo que tenías. Siempre había alguna putadilla de estas. Vale, sin entrar en spoilers no demasiado duros, ¿vale? Pero digamos que igual que en Lovecraft, pues me escuché todos los audiolibros en realidad, porque mientras estoy trabajando también me permite escucharlo. Me escuché las obras completas de H.P. Lovecraft, de ellos, de Lovecraft, no de los que escribieron después de él, para tener una fuente muy fiable de lo que debería ser, ¿vale? Aparte de que ya me la había leído en su momento, pero bueno, cuando te lo lees hace 20 años, pues igual se te ha olvidado un poquito las cosas, ¿no? Para refrescarlo. Y yo quería poner en Aventuras Z Lovecraft un montón de guiños a la gente que supiese de qué estoy hablando, porque se ha leído los libros de Lovecraft. Por ejemplo, si yo te digo el Dr. Herbert West, pues tú dices, bueno, pues
era un señor de aquella época. Pero si te digo Reanimator, dices, leñe, vale, pues me suena de una película infame de los años 80, o vale, pues sí, es Herbert West Reanimador, que es relativamente famoso por el cine gore, etcétera, ¿vale? Pero que está inspirado en el relato de H.P. Lovecraft, y es simplemente un personaje no jugador que aparece por ahí. Y con ese mismo tipo de referencias, como el hecho de que te roben en ciertas zonas a las que la gente decente no debería ir, en una partida de Dragones y Mazmorras, Pathfinder o cualquier mundo de espada y brujería, son las referencias que podía tomar desde partidas de rol a lo que sería el propio juego o a librojuegos y que lo ves. Por ejemplo, hay un clásico llamado La tumba de los horrores, que está hecho por Gary Gygax, que es el padre de Dragones y Mazmorras, que es el decano de los juegos de mesa de rol. Y también hay un pequeño guiño, hay gente que lo reconocerá, hay gente que no. Y con eso, pues bueno, os desafío desde aquí a todos los que tengáis aventuras Z-Héroes y que os consideráis roleros de pro, por nombre de Dragones y Mazmorras y Pathfinder, a descubrir los guiñitos que he ido ocultando por ahí. Hombre, tienes uno muy gordo, que es justamente el título de las aventuras, Espada y Brujería, que son la primera y la segunda. Vamos, más claro agua. Es que es lo más sencillo, que eso es mérito de Sergio Viteri, que es uno de los jefes de Zacatrus, que le suele poner los títulos a todas mis creaciones, a todos mis juegos. y claro, yo también, para mí era acto 1, acto 2, ¿vale? Porque Aventuras Z-Héroes, aunque son 2 aventuras, de cada uno con 20 mapas y unas 6 horas de duración cada una, aproximadamente, se pueden jugar de manera independiente, pero siempre es mejor jugar la primera y luego la segunda, porque en la segunda puedes comerte unos pequeños spoilers, que no pasa nada, de lo que debería ser el final verdadero, ¿vale? De la primera aventura. Y para mí solamente era eso, acto 1, acto 2. Y Sergio Viteri fue el que él me comentó, oye, ¿por qué no le das a la primera espada y a la segunda brujería? Y yo, madre mía, es genial. Pero esto es genial. Es Vamos genial. Ya, pero ya mismo me puse a cambiarlo. Sí, la verdad que fue muy buena idea. Aparte es que le pega a mi estilo de más humorístico, de troleo, claro. Por cierto, no es un juego de humor, ¿vale? Es un juego de aventuras, es un juego narrativo, ¿vale? Pero el hecho de que yo me lo tome con ilusión es otra cosa. Vale, también hay momentos serios. Esas troleaditas. Hay momentos serios, hay decisiones morales que pueden llegar a convertir a los héroes en villanos, ¿eh? Y todo desde el punto de vista realista, en plan de, por ejemplo, si un goblin dices, leñe, qué difícil es, ¿por qué huye del combate? ¿Por qué no se lanza directamente contra mí? Digo, leñe, porque quiere vivir, porque no quiere morir. Y él sabe que es un bicho de 1 metro aproximadamente, que debe pesar unos 15 o 20 kilos y se está enfrentando a un ser humano pues de totalmente entrenado y musculado que es experto en la guerra, eso suponiendo que no sea el mago o una arquera elfa, dices, pues leñe, va a utilizar tácticas lo más rastreras posibles, ¿no? Y así con todos los personajes. Si vas y te enfrentas a un ogro, lo lógico es que se aleje, coja una piedra, te la lanza a la cabeza y te pegue, que te haga directamente 3 heridas, que básicamente es la mitad de los puntos de vida que tiene un personaje medio, porque te ha descalabrado. O sea, ese tipo de cosas en plan de, oye, que es un poquito más realista de lo que parece. Y si te tiras a un volcán, pues igual no sufres daño, igual te quemas vivo, ¿vale? O sea, que, vale, sí, eres un héroe, pero no eres inmortal. Aunque también es cierto que, a diferencia de Aventuras Z Lovecraft, en Aventuras Z Lovecraft yo consideraba, y por esta parte en realidad sí que me ha gustado, para empezar, siendo fiel a lo que serían las lecturas de H.P. Lovecraft, combates pocos o ninguno. Y sois personas normales, en teoría, ¿vale? Aunque sean investigadores y tal, pero son personas normales que no saben que existen los monstruos, ni Cthulhu, ni monstruos exteriores, ni nada por el estilo. Y el hecho de enfrentarse a ese tipo de horrores, lo lógico es que te desmayes, o que te caigas redondo, o que te dé un ataque al corazón, o que salgas gritando en dirección contraria, que es exactamente lo que me pasaría a mí si yo me encuentro con un zombie que me está viniendo. Digo, esto no es posible, no puede existir, pues me daría cosa. Y entonces, en Lovecraft, por ejemplo, hay mucha indefensión, o tienes pocas armas, el combate no es tan importante, es más importante la investigación, los hechizos o tomos arcanos que puedas llegar a conseguir, etcétera. En Héroes no, en Héroes es la acción, o sea, tú eres un héroe, lo dice el propio reglamento.
no es que sea difícil matar al adversario, es, oye, no es que no te vaya a matar, es cómo te voy a matar que quede yo guay. O sea, aún así, vale, pues ten cuidado a que te enfrentas porque también tendrás sus combates dificilillos, como ya habrás visto. Dai. Sí, ya te digo, de momento, a ver, es lo que sí que tengo que decir es que la curva de aprendizaje es súper sencilla y tú ayudas mucho dentro del juego, ¿no? Tienes ahí un primer intento, no diré dónde, hay un primer intento de combate que es justamente para que vayas acostumbrándote a de qué va el rollo. Exactamente. Luego ya tienes un combate así un poco más a lo bestia, más gente contra ti, pero que también a medida que van avanzando las fases vas metiendo ayuditas por si hay alguien que se queda un poco atascado. Entonces, al igual que van incrementando la dificultad de los propios adversarios. Exactamente. Pero bueno, hace que el combate en sí lo aprendas de una forma muy fácil y muy guay, ¿no? Aparte tiras un montón de dados, que a mí eso me encanta. Entonces, yo ahora estoy en un mapa que justo estoy empezando a explorar, que todavía estoy esperando que me salgan a atacarme por todos lados. Porque digo, vengo de uno en el que de golpe y porrazo yo venía aquí bailando entre flores y me salen un montón de gente, digo, pues ahora en el siguiente tiene que haber algo por el estilo. Y estoy ahí un poco ojo a visor a ver por dónde vienen. Pero bueno. Ya te digo que en Aventuras de Lovecraft no lo considero tan necesario los combates. A lo mejor hay cerca de 5 o 6 en la primera aventura, por no spoilearte mucho, ya que lo estás jugando, lo siento, pero a lo mejor 2 o 3 de ellos son evitables, que sería lo lógico dentro de ese universo, ¿vale? O sea, la gente, por mucho que tenga un arma, no son agentes de la justicia, son gente normal y no quiere utilizarla. Y sí, a ver, más de una sorpresa te vas a llevar, claro. Sí, en el Z sí que he notado que es más una prueba de características, un poco de, ¿cómo le diría? Un poco de puzzle, un poco de investiga, de saber dónde ir, claro, a qué mapa moverte. Y en Héroes es un poco más, vamos a chetar al personaje y a darnos de palos, ¿no? Con una cierta línea de investigación también, que está guay. Aparte, has metido, como decía antes, puzzles, pequeños minijuegos y tal, que está muy guay también, ¿no? Porque justamente por un minijuego fue por lo que yo me decidí a escribirte, el de los puntitos. Cierto, que es bastante antiguo ese puzzle, por así decirlo, acertijo. Y es que en realidad en esa parte, más que inspirarme en juegos de mesa Eurogames o Ameritraser, me inspiré más en lo que sería el diseño de videojuegos, que también me encanta estudiarlo porque son muy creativos a la hora de hacerlo, especialmente con la evolución que han tenido. Y ya te digo que como soy un abuelete, pues lo he vivido todo, desde los primeros ordenadores en las que no tenían ratón porque no existía el ratón, literalmente. Correcto. Y andabas con cintas de casete. Y con cintas de casete, sí, ahí grabando a X audios. Pero a lo que me refiero es que ese tipo de minijuegos se utilizan mucho en los videojuegos en sí. Por ejemplo, si tú haces un juego de tiros, ¿vale? En plan Call of Duty, por ejemplo, o bueno, cualquier juego de tiros, de vez en cuando te ponen una pantalla en la que tienes que ir un vehículo con un tanque, un avión, etcétera, o simplemente con un ametrallador y te pones a pegar tiros subido encima de un vehículo. ¿Por qué te hacen escribirlo? Para que la gente no se canse. Y con esto es igual. Por ejemplo, cuando tú juegas a un Eurogame, normalmente se basa en varias mecánicas que tienes que memorizar al principio, normalmente no regurgitadas, sino inspiradas en otros juegos, con lo que si eres un jugón, si no eres demasiado novato, esta mecánica te va sonando o esta otra, etcétera, y básicamente te puedes poner a jugar relativamente pronto. Y claro, una vez te has memorizado esas mecánicas, el juego no te va a variar. De hecho, los buenos juegos de Eurogames son los que te van incrementando poco a poco la dificultad, o hay más variabilidad, etcétera, o por lo menos los que tienen éxito y cosas así. Bien, pues con los juegos temáticos yo creo que se puede hacer lo mismo, pero inspirado más en los videojuegos, que es lo que le pega, ¿vale? Por eso al principio tienes unas cuantas reglas que te van describiendo, pues básicamente mueve, investiga, intercambia cartas si estás jugando a dobles, y cómo se combate utilizando un objeto. Pero si más adelante pues tienes un descanso, por así decirlo, en la propia aventura o la investigación, o incluso en los combates para el héroe, en los que te van cambiando lo que debería ser el orden natural del juego, pues yo espero que sean agradables sorpresas. ¿No, Dai? ¿A ti qué te ha parecido?
Pues a mí me ha parecido genial. Te digo, me ha venido ese resabor a Mansiones de la Locura, Sí. en el que tienes investigación, tienes palos y tienes los minijuegos, que si un puzzle, que si un no sé qué, está guay. O sea, tiene ese rollete guapo. Tengo que decirte que me harté de dar viajes al espejo para las soluciones de uno de los de estos. O sea, ahí igual ese había que sacarlo del mapa, porque desmontar el chiringuito e irte al espejo tocaba las narices. Porque yo siempre pensé que el espejo más rápido que tiene una gente a su disposición y que lo tiene todo el mundo en su bolsillo es el móvil. También. Y también lo considero como parte del... No, pero es lógico. A lo mejor, si 2/3 partes de los jugadores o de las jugadoras sacan el móvil y se ponen a verlo, pues ya me doy por satisfecho. Aparte, la mayor parte de los playtesters sacaron el móvil porque es lo que más próximo se tenía. A todo esto principalmente lo estamos comentando para los oyentes que no se enteren, es porque hay algunos textos que tienen el texto invertido y la única forma de leerlo es a través de un espejo, que le queda muy bien a lo que sería la historia de Lovecraft, ya que, en ese momento digamos que es como un descenso a la locura y ya se te está yendo un poquito la flapa como jugador, ¿vale? Y claro, empiezas a ver cosas raras y tienes que pensar fuera de lo que sería el propio juego. Pero bueno, yo siempre estoy muy, muy centrado en que los jugadores, ¿cómo decirlo?, no abandonen la mirada de lo que sería la libreta. Por eso se me ha olvidado comentártelo antes, pero respondiendo a la pregunta de la libreta, también es una de las cosas que me gustan. En vez de tener que ir a buscar cartas o reglamento o contadores aparte, yo lo que quiero es que los jugadores estén centrados en la propia libreta. Al estar centrados ahí, están mucho más inmersos. Y si te pones música ya claustrofóbica en la semi-oscuridad y por la noche, pues no es por nada, pero se disfruta mucho más, especialmente si lo juegas en solitario. Yo recuerdo que en el Lovecraft tenías el contador dentro de la libreta, pero en Héroes va afuera. Sí, una magnífica idea de Alberto Cenura, nuevamente el director de arte, no es mía, pero que le estoy muy agradecido por hacerla porque lo mejora. Claro, porque te da más espacio en la libreta para hacer más cosas, que es lo que habéis hecho, meter más cosas y además es súper chulo. Más texto. Y claro, las letras son un poquito más grandes, no demasiado porque es una 5 el mapa y una 5 lo que sería el diario, pero sí mucho más grandes o más claras que como estaban antes. Personalmente utilizo gafas, así que... Yo también, y me acuerdo mucho cuando ponéis letras pequeñitas, me acuerdo mucho de la familia de todo el mundo. Sí. No, sí, por mí encantado de ponerlo en tamaño A4, pero págame 10 pavos más, ¿sabes? Yo los pago, Yo los pago. Bueno, sí. Los demás no sé, pero yo sí que los pago. No tengo problema. La verdad es que Zacatrus hizo un esfuerzo grandísimo en ajustar precios, dinero y lo que sería la producción, que yo no sabía que se pudiese saber tan económico, porque eso significa que llegará a más gente, claro, que lo podrán disfrutar, que al fin y al cabo dices, no, es que voy a comprarme Mansiones de la Locura porque me han dicho que es un juego. Muy bien, sí, la verdad es que está genial. Mira, 80 euros y cada vez que te vayas a pillar una ampliación serán unos 30 o 40 más. Y dices, 40 como mínimo. Como mínimo. 50, 60. Como mínimo, de las pequeñas. Sí. Y dices, vale, eso está muy bien si eres una empresa multinacional norteamericana que ya tienes un potosí de dinero, por así decirlo, ¿vale? Claro. Y al fin y al cabo, ¿qué sabes hacer? Pero, ¿y si te diese una experiencia igual o superior? Porque para mí, yo considero que mi juego es superior a Mansiones, por supuesto. Porque lo he hecho yo, no por nada. Si lo viste como jugador, pues igual no, pero vale, la producción no lo tiene la misma, desde luego, y no se apoya en un sistema ofimático que con ganas, pero bueno, creo que he hecho lo que he podido con el material que se compone, y ya que es tan económico, significa que le puedes dar una oportunidad relativamente fácil, que hay otros juegos que cuestan mucho más caros y te ofrecen menos, ¿no crees? Yo, desde el punto de vista comercial, lo he dicho siempre, además aquí en el programa, es un productazo. Esto es un productazo, o sea, esto se sabía desde el principio, y de hecho se lo dije a Sergio Viteri en el DAO la primera vez que pudimos hablar de esto. Le dije, es un productazo, tío, esto lo vas a petar. Y me decía, eso espero. Y efectivamente, o sea, en cuanto lo se sacó la pre-reserva, había vendido toda la tirada de golpe y no había llegado aún a tiendas. Cierto, y sacaron la segunda tirada, y creo que también está agotada. De hecho, creo que están comentando ya la posibilidad de una tercera edición, porque están la segunda Aventura Z Lovecraft, no es segunda edición, sino una reimpresión que tiene el reglamento por separado y algunas cartas un poquito más modificadas, porque al fin y al cabo hay que tener respeto a la gente que confía en nosotros de la primera edición, ¿vale? Y
básicamente les hicimos caso, cogimos el reglamento por separado, cogimos las cartas para hacerlas un poquito más explicativas, ¿vale? Y está también a punto de agotarse. O sea que... Es que es un productazo y el Héroes yo creo que va a ser... tenéis la oportunidad por lo que cuesta, y no estoy ni siquiera hablando de descuentos que te suelen hacer las típicas tiendas, pues de confianza, por supuesto, y si no vais a Zacatrus o a la página web de Zacatrus y la pilláis ahí. Vale, 20 y pocos euros sale el juego comprado en tienda. Es que es un precio increíble, un formato pequeñito, súper portable, es temático, es divertido, y es que para mí lo tiene todo. Y hay que decir también, en la primera edición os dieron de hostias, porque es que os dieron de hostias, pero escuchasteis, claro. Publicasteis una segunda edición, tú mismo te preocupaste yo recuerdo de leer un hilo tuyo en Board Game Geek, de responder todas las preguntas, todo lo que te preguntaba la gente, pam. Y es que a todo el mundo le decía, yo tengo la primera edición, pues no me voy a comprar la segunda, porque es que me parece absurdo. O sea, yo la primera edición me imprimí las packs, que es nada, y con eso he podido jugar perfectamente el juego, sin ningún problema. Pero es que fíjate, es que es lo más lógico desde el punto de vista de un autor, no ya porque sea novel o no, oye, ya llevo 2 juegos publicados, genial, ya no soy novel, vale, pero leña, si tienes los instrumentos, que no estamos en los 90, por mucho que me guste hablar aquí en plan pitufo del año La Picor, no vivimos en los 80, no vivimos en los 90 ni en los 2000, estamos en la década de 2020, los dorados 20, que ya ves que nos está yendo políticamente genial. Vale. En esta década tenemos los elementos, los autores, para poder interactuar directamente con los jugadores, para que nos den su impresión. Oye, esto me gusta, esto no me gusta, podría sacar esto o esto otro, ¿no? Y aparte, yo soy español, soy de aquí, vivo en Valencia. Pues qué menos que atenderlos, y más si se puede personalmente, pues genial. Vale, no soy esclavo de nadie, pues si quiero no te contesto, pero la mayor parte de las críticas aprendo mucho más, porque yo siempre estoy haciendo prototipos, ¿vale? No solamente hago 2 juegos y ya está, no tengo un quintal. Muchos los desecho, etcétera. Pero se aprende haciendo directamente, hablando directamente con los propios jugadores, que te dan sus impresiones tanto positivas como negativas, y a ti me parece que son positivas. Tanto unos como otros te das cuenta de cómo mejorar el juego, el siguiente juego, y más si es Aventura Z, que es pues en principio en una trilogía o lo que la gente quiera, por supuesto. Pero sí, aparte, a mí me encanta, oye, es la niña de mis ojos, Aventura Z, Lovecraft y Héroes. Pues claro, me pongo a contestar a todo el mundo que puedo, porque no me cuesta nada y porque la mayor parte de las tardes yo las dedico a estar trabajando en los prototipos de los siguientes juegos que estoy haciendo. Esto es un poquito como las pelis, se hacen ahora y 3 años después o 2 años después se estrenan, ¿vale? Y luego tienes que poner cara de sí, la acabamos de rodar allá. Vale, pues básicamente es importante, es que yo creo que es importante, oye, y que no cuesta nada hablar con la gente, aclararle las dudas que las tengan. Muchas es cierto que se podrían solucionar leyendo el reglamento y dices, bueno, ¿y qué? Tampoco me cuesta, ¿qué? 10 segundos contestarle en un hilo de la BGG o directamente por mensaje privado o en algún vídeo de YouTube o directamente acceder a un directo si me entero, porque no me puedo enterar de todos, de youtubers que están poniéndote o streamers o en la plataforma de Twitch y están jugando a tu juego. ¿Qué te cuesta entrar ahí y ponerte a hablar con ellos? Pues nada. Y eso es lo que creo. Y bueno, la gente no me ha dicho que ay, no, tú ¿qué haces aquí? Vete fuera. No. Principalmente lo que quiere decir es que no soy un autor norteamericano, que no soy un autor alemán, que no sé cómo funcionan ellos, pero tampoco creo que sean malas personas. Simplemente que no es un juego que hayan traído de fuera, es un juego que se ha publicado por primera vez en castellano o en español y tengo que la posibilidad de interactuar con los jugadores, con las jugadoras, pues por mí encantado y lo seguiré haciendo. Y cuando lleve 5 juegos o 20 juegos o lo que toque, sí, por favor, que sean 20 juegos, pues los que toquen, seguiré interactuando con la gente mientras no se aburran de mí. Pero bueno, ya veis que no soy mala persona. Puto trolazo, sí, pero... Un trolazo sí, pero... Un trolazo sí, pero eso es divertido a la hora de ponerte a jugar, claro. Tengo que decir también que se nota que recoges el feedback de la gente, porque en Héroes se nota. Mecánicas depuradas, el juego mucho más claro en todos los sentidos... Sin decir que Lovecraft sea malo para nada, ¿eh? Yo Lovecraft lo he disfrutado muchísimo.
Y sobre todo pienso seguir disfrutándolo porque me queda una aventura por jugar todavía. Pero en Héroes tengo que decir que ha sido todo súper streamline. Ha sido llegar y besar el santo. En Lovecraft te digo una cosa. Lo que le he dicho a casi todo el mundo. ¿Que te has pasado la primera aventura? ¿Te has pasado la primera aventura? No. No, todavía no te la... Vale, pues en cuanto te la pases te diré ¿qué te ha parecido el tutorial? Porque ahora empieza lo duro. O sea que la segunda aventura es... Pues la primera, hay mucha gente no la he ganado porque no sé qué hice mal, que llegué a un punto en el que no tenía dónde ir. Digo, algo he hecho mal, porque esto no es normal. No está completado por el juego, no está contemplado. En este caso, haz trampas no, sigue el reglamento, utiliza la máquina de escribir. Por cierto, un pequeño guiño a Resident Evil, por si alguien no lo ha notado, el videojuego. Utiliza la máquina de escribir, te vas a un punto de guardado anterior, que básicamente es lo que es. En ello estoy. Y a partir de ahí continúas. Oye, ¿qué se me ha pasado? ¿Qué no he investigado? Aquí había adversarios o aquí había una prueba muy difícil. Mejor pasando de esto. O tal vez si hubiese superado esta prueba que no he conseguido lograrla, se me hubiese liberado un mapa distinto. Te voy dando pistas, pero yo no estoy delante tuyo. No estoy... Claro. O sea, estoy contigo en espíritu en la habitación. Eso sí es cierto. O sea, imagínate delante de mí, jajajaja, repartiéndome el culo de ti cada vez que sufres lo que te derrotan. Pero aparte de eso... No estoy con vosotros, así que he ido soltando pistas a lo largo de la aventura, que sea un poquito raro decirlo, que en realidad sí que puedes acabar deduciendo de dónde surgen, que créeme, no es algo fácil. Te utilizan muchas y muchas pruebas y errores hasta que llegas a ese punto. Así que sí. No tiene que ser nada fácil crear un juego así de este tipo. No, es muy complicado. Quería decir que en Héroes lo que venía a decir yo era que has recogido todo el feedback de la gente que ha jugado Aventura Lovecraft y has mejorado, has limado aquellas cosas que se podían mejorar, has incluido cosas nuevas. O sea, yo creo que has hecho un juego mucho más redondo en Héroes que lo que era Lovecraft en sí. Pues muchas gracias, pero principalmente se debe a la gente con la que estuve hablando, con lo que es la respuesta a la otra. O sea, no es que haya surgido de mí porque sí, porque mira qué bueno que soy, no. Es porque si recoges el feedback de la gente, te ayudan a mejorar. Claro. Y imagínate lo que no haré en el volumen 3. O sea que... Ahí va la pregunta ahora. Si en el 1 me encantó, si en el 2 he flipado porque has mejorado mucho el juego y porque además la temática también me tira mucho, estoy deseando ver el 3. Estoy deseando ya ver qué nos vas a traer. Solamente puedo decir la temática, ¿vale? Solamente puedo decir la temática porque si no me cortan las piernas, básicamente. Porque los brazos los necesito para seguir escribiendo. Pues espero que le guste a la gente porque obviamente he querido hacer una evolución en cada uno de los juegos de en cuanto a la temática, que haya variabilidad y eso me permite también meter unas nuevas mecánicas pequeñitas, ¿vale? Seguirá teniendo dados doble, triple secuencia. Hay gente que le gusta, hay gente que no. La mayor parte de la gente que ha jugado en Lovecraft en la segunda parte ya ni siquiera se veían las reglas de los dados porque la tenían bueno, es una mecánica original que siempre me gusta ponerlo. ¿Y de qué va el tercero? Pues el tercero momento de tantratán va de viajes en el tiempo y ciencia ficción. Y espero que la gente le guste. Qué bueno, ganas hay de saber de él. Quería preguntarte también. La gente me estaba diciendo a ver, el tercero, eso. Yo digo, ¿y no puedo hacerlo de pitufos? Y yo, bueno, técnicamente. No. Vale, pues nada, pues lo siento, pero tendrá que ser a lo que le gusten tanto los pitufos. Va a ser de viajes en el tiempo y ciencia ficción. Solo te diré una cosa, Dai. Me he roto la cabeza. O sea, tendrías que ver mi libreta. De hecho, te lo puedo enseñar porque la tengo por aquí. Lástima que no lo vean los oyentes, pero un montón de diagramas porque son viajes en el tiempo. Tienen paradojas temporales. Te tienes que aclarar en hacer un juego temático con historia que yo estaba al final de acabar la primera aventura y decir, ¡buah! Me ha quedado genial. Pero con la segunda aventura estaba en plan de insulto, calavera, interrogante, ¿por qué me he metido en esto? Porque la madre que me parió, qué complicado es que cuadre todo y que cuadre bien. Porque no solamente estamos hablando de, igual que en un escritor, básicamente te puedes plantear una historia de más o menos lineal o no, de viajes en el tiempo, con paradojas espaciotemporales, etcétera, pero básicamente tú sabes el resultado, ¿vale? Aquí no, aquí tengo que tener en cuenta y si toman este camino, y si toman este otro camino, y si eligen este
digámoslo así, paradoja espacio-temporal en vez de este otro, y tienes que cuadrarlo todo hacia el final, porque al fin y al cabo tienes 20 mapas por aventura, que también se dan 40, ¿vale? Por ahora, o 42. Y cuesta un montón. Pero bueno, yo creo que me ha salido, por lo menos en cuanto a historia, el más chapos de todo. Así luego fuera de micro te voy a preguntar qué has estado leyendo, porque así sabré más o menos de qué va el tiro. Porque seguro que te has puesto a leer como loco algún tema en concreto. Sí. De hecho, me estuve formando también sobre las teorías del viaje en el tiempo, y es, por no aturdir a la gente, pero básicamente que ahí hay un montón. Está desde las líneas temporales paralelas, o solamente existe una línea temporal, las realistas, como ¿cómo era la película esta de que van cerca de un agujero negro y atraviesan con Interestelar, por ejemplo? Esa es una aproximación al viaje en el tiempo realista. Bueno, aparte de que se encuentre luego hacia el final de la película, que eso es fantasía, ¿vale? Pero mientras tanto la ciencia es lo que debería ocurrir en realidad, obviando de que pues, los seres humanos no se pueden meter en un agujero de gusano, porque sería, literalmente la palabra es espaguetizar, ¿vale? Que es una de las cosas que he descubierto a través de... Es cierto, es una palabra científica, espaguetizar, convertirte en un espagueti si atravesas un agujero de gusano. Y es una de las cosas que he descubierto a la hora de estudiar los viajes en el tiempo. Tiene que ser divertido, ¿eh? Yo que estoy así hermosote me vendría bien. Ay, pues sí, se adelgaza. Otra cosa es cómo llegas al otro lado, pero bueno. Luego llegas un poco muerto, pero bueno. Ya. Supongo que ser del tamaño de una célula, pues no tiene que ser muy agradable. No. Pero en fin. Bien, así que viajes en el tiempo. Esto va a estar guay. Oye, quería preguntarte algo paralelo a Aventura Z. ¿Tienes algo en mente, en proyecto, o algo firmado con alguien? Con Zacatrus tengo firmado otro juego que no tiene nada que ver con la serie de Aventura Z. Uh-huh. Bueno, a principios de año creo que presentamos una imagen pequeñita y no se puede decir demasiado, pero bueno, espero que te gusten los juegos estilo Hollow Knight, Castlevania, ya ves. Y ese tipo de juegos de acción y plataformas de un mundo abierto como Metroid, Ori, sí. Y ese tipo de juegos, porque con historia, por supuesto, ¿vale? No con una gran historia en plan Aventura Z, pero sí que tiene una historia consistente en el propio juego, que lo vas haciendo mientras... Pero bueno, principalmente será un juego eso de no digo más. Vale, ya lo veréis. Rollo plataformero castelvaniero, vale. Sí, básicamente. Bien. Eso suena muy bien, suena muy bien. Exacto, porque no me voy a tirar haciendo Aventuras Z eternamente, que requieren mucho esfuerzo. Este también ha requerido bastante esfuerzo, pero también estamos hablando con Alberto Cernuda, el director de arte, y con Sergio Viteri de Zacatrus. Le están poniendo ahí toda la carne en el asador para hacer un juego bonito y resultó. Ha sido muy probado, muy testeado, y yo creo que a la gente le gustará bastante. Qué guay, tío. Oye, pues hay ganas de ver cositas nuevas. Sí. Quería preguntar también, ¿sueles ir por eventos, ferias? ¿Te dejas caer? Por mi trabajo, siempre que puedo, sí. Últimamente no he podido. Por ejemplo, no podré ir este año a las DAO, pero estuve en Info... perdona. Hace un par de semanas se hizo en Madrid Interocio. No, Interocio es en marzo, creo. Cierto. Las LES las hicieron en septiembre, y luego ha habido otras en Madrid, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, han estado también las de Córdoba, que es la... A Córdoba no pude ir. A Córdoba no pude ir, porque al fin y al cabo soy milurista y bueno, los juegos de mesa están genial para ir tapando agujeros, pero no para... No se hace uno rico, vaya. No se hace uno rico, pero a ver, se hace rico de otras formas. Ya decía yo que no te veía ahí comiendo caviar iraní fumando puros habanos, decía yo. No, la verdad es que no. Estoy desde mi propia habitación hablando ahí con un buen amigo y no hay que subirse. Está claro que no soy una gran estrella todavía rutilante de los juegos de mesa, y sinceramente me encantaría, por supuesto, a quien no, dedicarte a lo que realmente te gusta.
pero hay que tener los pies en la tierra y ser consecuentes. Si consideras que quieres comer al final del día, pues tienes que tener un trabajo. Exactamente. Hay que picar. Y lo mío me costó. Oye, también es cierto. Bueno, sí. Ahí vamos. De momento ya tienes 2 publicados, otro que ya está en marcha, otro cuarto por ahí que ya nos has dicho que medio también lo tiene en marcha. O sea, yo aquí veo ya que ya hay un motorcillo que se va poniendo en marcha. A ver dónde nos lleva. Sí. A ver dónde nos lleva. Porque por ideas, créeme, tengo muchas. Espero que te lleve muy lejos. Eso espero. Pues nada, te preguntaba lo de las jornadas justamente porque vienen las DAO y yo voy a ir. Tenía ganas de saludarte y digo, por si dices que sí, te llevo los juegos y me los dedicas. Digo, porque entre tú y Pedro Soto voy a llevar una mochila que flipas para que me los dediques. Claro. Es que me gusta putear a los autores con lo de las firmas. A las DAO, y mira que he ido 2 o 3 veces, por lo menos como autor novel, y desde aquí quería decir que a aquellos que os guste descubrir nuevos o futuros grandes éxitos, en la parte de las DAO ahí normalmente te dejan así un poquito como apestados en la zona de los prototipos, pero se agradece a los autores noveles que se pase por allí la gente, que créanme que hay algunos prototipos que son geniales, que tienen una producción bastante buena, casi como si hubiese acabado, y aunque no lo tengan, la jugabilidad y todo lo que vas descubriendo allí es genial. Y yo he ido a la DAO también, pero he ido siempre por la parte del pabellón de prototipos, de enseñar prototipos. De ahí han salido cositas chulas, de ahí de los prototipos. Y sí que es verdad que los tienen un poco separados ahí, ¿no? Un poco, mira, ahí están los frikis. Bueno, pero mola, porque esa zona justamente está pensada, yo creo que más que para que lo prueben la gente, lo prueben las editoriales. Y las editoriales me consta que se pasan bastante por allí. Sí, a ver qué hay, a ver qué se cuece, si hay alguna buena idea. Y luego si la hay, pues en plan Messi, libretita, servilletita, firmita y venga. Yo es que tengo cierta ventaja ahí, es que no significa que mi juego se vaya a publicar siempre en Zacatrus ni nada por estilo, pero a mí Sergio Viteri me cae muy simpático, yo trabajo muy a gusto con Zacatrus y se puede decir que se tiene vínculo directo con él. Oye, si tengo la posibilidad de ofrecerle primero a un editor en el que confío antes que a otros, pues aparte es un jugón de domo y lomo y sabe de lo que está hablando porque está en el mundillo desde hace bastante tiempo y con conocimiento de causa y vamos, te puede dar una opinión bastante fidedigna de los prototipos que voy haciendo, etcétera. Así que antes de ofrecérselo directamente a otras editoriales, que no hay ningún problema, pues me voy directamente a él. Y por ahora, por mí encantado, claro. Pues muy bien. Oye, con esto vamos a ir terminando la entrevista. Nos has contado de dónde vienes, qué proyectos tienes en la manga, cómo has parido lo que tienes, cómo has llegado un poquito a donde estás. Oye, pues genial. Me ha parecido genial. Creo que ha quedado muy claro cuál es el presente, pasado y posiblemente el futuro. Así que, por mi parte, como ya te decía, espero que llegues muy lejos, que sigas en la línea de Aventura Z y paralelamente a otros juegos, pero sobre todo en la línea de Aventura Z, que es lo que a mí me gusta, para que yo pueda seguir teniendo entretenimiento. Y ya te iré dando la tabarra con las dudas que me vayan saliendo, no te preocupes. De acuerdo. Muchísimas gracias, Silvestre, por aguantarme el rollo por Twitter, por WhatsApp, incluso por aquí. Esta vez ya te digo, ni siquiera sabía que tenías un programa tan chulo, que por cierto ya los he oído todos. Muy bien. Y genial. Sí, porque me gusta informarme de las cosas antes de hacerlas, principalmente. Pero sí, desde aquí un saludo a todos los oyentes, que a partir de ahora yo también seré uno de ellos. Así que muchas gracias, Dave. Pues muchas gracias y bienvenido al club. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre digo, podéis escribirnos a ludógenespodcast@gmail.com, a twitter.com/ludógenes, que lo tengo un poco abandonadillo, y sobre todo donde estamos más activos en nuestro grupo de Telegram, t.me/ludógenes. Y con esto os dejamos hasta el próximo programa. ¡Hasta luego!